Platicamos con Guillermo Velasco, analista político, experto en temas de política y además a partir de la siguiente semana, el 8 de diciembre, 8 de diciembre, el titular del espacio de Zona 3 vespertino de 6 a 8 de la noche. Preguntabas, Marcos, a ver, dos preguntas cosas gordas y de fondo, estructurales, pues. ¿Es posible en el momento actual del país que el anuncio de la autonomía del Ministerio Público pueda ser una solución? 2. ¿Es posible en las circunstancias de 2014 de México pensar o exigir o demandar o sugerir una refundación del país a través de una nueva constitución? Ambas cosas serían deseables desde luego y serían un paso fundamental de largo recorrido a la consolidación plena de la democracia, de la división de poderes y de la justicia. ¿Pero es lo que necesita el país en este momento? Eso necesitaría el país con visión de largo recorrido, pero no satisface, o sea, cara a lo que hoy está pasando. Hoy es otra cosa la demanda, o sea, sí son cuestiones estructurales, pero además no las entendería. No se entenderían y además no creo que haya la magnanimidad política para siquiera plantearlas. ¿Por qué? Porque estos están pensando en los votos del 2015, no en el bien público para el país en los siguientes 15 años. Pensando como político, no como estadista. No, eso es una dramática realidad. Ellos están viendo el mercado de los votos. Y lo que están viendo es cómo minimizar, porque hay que decir también una cosa, pese a todo, y por eso la izquierda está agitando fuerte, si revisamos las encuestas, ya llevadas, digamos, hechas en campo tras Ayotzinapa, me refiero tras lo que pasó 26 de septiembre, de todas maneras la intención de voto hoy sigue siendo para el PRI en el Congreso. Y lo que decía hace un momento Pablo, y el presidente Peña sigue siendo el político más popular de este país, con lo cual la única conclusión a la que yo llego, la agitación tienen que apretar mucho más en la lógica de ellos, porque de todas maneras el PRI, que es una maquinaria muy fuerte, hoy sigue siendo la fuerza política número 1 en este país, y lo que está en juego es el 2015 como el gran referéndum para Peña Nieto. Ahí se la juegan todo por el todo, cara al proyecto de 2018, que es el que realmente les interesa. Pero me parece que esto que plantea Marcos, que es muy notable, en el sentido de una plena autonomía, un Ministerio Público autónomo, no es lo que se demanda en este momento, aunque yo sí de largo recorrido lo veo. La gente, ¿qué es lo que quiere hoy? A ver, algunos están pidiendo lo imposible. Es que esto es muy delicado lo que voy a decir, que es la aparición de estos muchachos con vida. Eso es muy difícil que sucede. Y esto lo sabe el gobierno. Y la renuncia del presidente, que es igual de difícil, de imposible, porque es un sistema, o sea, no sé, o sea, esas son las peticiones. Entonces, ¿qué es lo que se requiere, Guillermo? Y la pregunta iría, si no se puede, lo que te pregunta Marcos, de estas que serían cuestiones estructurales, pero que no se entenderían, que sí serían fundamentales, o sea, ¿qué es lo que puede calmar? Hasta hoy hemos visto que ha sido error tras error en el manejo de la crisis, y por eso estamos donde estamos. Si desde el primer día el presidente se hubiera ido a Iguala, y desde ahí hubiera empezado a gobernar y a reunirse con los padres, ahí hubiera sido otro mensaje. Hoy no ha ocurrido, y tampoco va a ocurrir, porque el anuncio se hace en un palacio nacional, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Claro. Pero que entonces, ¿cuáles son las medidas que tú puedes anunciar? O sea, que rueden cabezas. ¿Será suficiente? No, es que nada va a ser suficiente. Realmente, porque esa es la trampa política de hoy. Ellos pueden tener medidas que se vean que por algunos sectores las hagan suyas y digan a ver si hay un clamor de paz en el país que sobrepasa a Ayotzinapa. Pero claro, el hecho de un reajuste en el gabinete, no digo que sea suficiente, pero mandaría una cierta señal de que va en serio, dependiendo de quiénes sean los titulares que se anuncian. Si el gobierno tuviera valentía para enfrentar la verdad, y si sabe que los estudiantes están muertos, lo tendría que decir hoy de forma contundente, para terminar de alimentar eso que es estrategia de los grupos extremistas, de seguir pidiendo lo imposible, porque en la medida que creces la expectativa de que un día aparezcan con vida, alimentas... Pero además, o sea, realmente responsabilidad, el gobierno no los mató, ¿me explicó? Digo, es cómplice o si tú quieres, o inepto para resolverlo, o porque ha permitido que proliferen este tipo de grupos como los delincuentes que se los llevaron y los mataron, pero el gobierno no los mató y hoy en día la percepción es que el gobierno es responsable, ¿sí me explicó? Porque no da la cara, no dice la verdad. Porque no ha manejado bien la situación. Si hoy dijera, a ver, pasó esto, y efectivamente, no digo que sea suficiente, pero vamos a ir a las últimas consecuencias, y se anuncian cambios en el gabinete, y además cae una cabeza relevante, porque también eso es cierto. Eso, mira, esto es un poco como el circo romano, pero efectivamente, ante el clamor que hay de sangre y justicia, no es la solución de fondo, pero efectivamente, sí un pez gordo de a veras, no un charal. ¿Pero quién sería un pez gordo de a veras? Mira, yo creo que en realidad un tema que a donde apuntan varios reflectores... ¿Un cansado?
No, pero fíjate, sí sería no ir sobre Abarca, sino realmente quien tiene una responsabilidad muy importante es Aguirre, El el exgobernador. exgobernador. O sea, ahí va, ahí Pero y en ya esa no trama, ya no, o sea, en este momento al haber renunciado, ¿no? pero es O que pedido claro, licencia, ya no juega en este. pero ese es el problema de la impunidad. Alguien pide licencia y después ya queda en las aguas tranquilas de la impunidad. Adiós. Adiós. Y entonces, como eso podríamos pedir 18 licencias, ¿no? Y no es suficiente. Entonces, ahí lo que pasa es que en realidad, no solamente digo Aguirre, personas que ya están fuera aparentemente de la jugada, hay que ir al extremo y a las últimas consecuencias. Eso es muy importante. Ahora, pero también veamos un tema que es muy delicado, que es donde el gobierno está pactando con los que son unos verdaderos impresentables. ¿Quién es el nuevo gobernador de Guerrero? Si lo vemos con cuidado, pues es un hombre con vínculos muy claros, según lo han anunciado muchas organizaciones sociales, con las FARC y con la guerrilla. El gobierno no sabía quién era Aguirre, perdón, quién era Sánchez, no, Ortega, perdón, ¿no? Este gobernador nuevo en Guerrero, claro que lo sabía. ¿Cuál es el tema? ¿Piensan que con esto van a apaciguar? Nada. Nada, el tema va de mal en ¿Echarle carnita peor. a los leones? Es que a mí me parece que ellos decían, a ver, cuando se empieza a ver los vínculos del gobernador con grupos extremistas, ¿no? Que eran vínculos incluso desde antes de que llegara a ser rector de la Universidad Autónoma de Guerrero. Entonces la pregunta es, bueno, a ver, la estrategia va a ser pactar. Estos no les va a importar ningún pacto, van a lo suyo, que ya lo hemos dicho. Entonces, justamente esos son los detalles de la impunidad, que de no desmoronarse del todo, me parece que nada va a caminar. Y es muy delicado porque esto va alimentando el discurso de la caída de Peña. Y es lo que se está leyendo fuera del país, y es lo que están leyendo los inversores, los organismos internacionales. Momento muy delicado, y también se ve a un Peña muy solo. Ellos tendrían que activar también una estrategia de terceras voces más sólidas, pugnando por esta... Y más legítimas, más creíbles. Más creíbles. Bueno, pero analiza entonces quiénes son los 800 invitados de hoy, para más o menos ir entendiendo qué es lo que quiere el presidente. Hoy vamos a tener ahí académicos, vamos a tener intelectuales, empresarios, gobernadores, posiblemente gentes en el ámbito digamos, de la cultura y los artistas. Claro, tienen resonancia, pero no deja de ser un círculo de todas maneras que tiene sus claros límites. A ver, es cierto que se va a ver a un presidente arropado y que se activarán terceras voces, sí, pero me parece que este gobierno sigue pensando mucho en código propagandístico. Ah, ¿mediático? Por supuesto. A ver, pero es que esto no es nuevo. Así han anunciado todo el pacto por México, así pretendieron resolver Michoacán con un fiscal. El tema en Michoacán no está resuelto. Entonces, ¿cuál es mi temor? Y creo que el temor o el escepticismo de muchos hoy, que veamos un acto faraónico, espectacular en asistentes, después veamos una maquinaria de spots y de terceras voces hablando en medio, cerrando filas con el presidente, que es lo menos que pueden hacer, aunque sea la vertiente, propagandística. Pero el tema seguirá latente, de fondo, de no darse otro tipo de señalamientos. Y siguen marcando, Guillermo, si estás de acuerdo conmigo, esta distancia con el problema, ¿no? Porque el problema está en las calles, en las marchas, en las manifestaciones, en las tomas de carreteras, ¿no? Y resolverlo desde Palacio, yo insisto, o sea, te marca una distancia, esté quien esté, te marca una distancia muy grande. Ahora, Peña está en una disyuntiva, porque la sociedad en su conjunto, no me refiero a aquellos que están buscando la agitación, el ciudadano común y corriente que tiene un negocio, que tiene que transitar de un sitio a otro, ese empieza a estar harto de las concentraciones, porque le afectan en su vida cotidiana. Entonces, esa violencia es extensiva a él, porque deja de ganar dinero, no puede transitar libremente. Esta sociedad, que es la mayoritaria, quiere ver un presidente firme para garantizar el Estado de Derecho. Pero ¿qué pasa? Que la disyuntiva es que si no lo hacen bien, le van a dar un mártir o algunos mártires a esta causa. Es que ahí está el problema en la forma en que han estado comunicando. ¿Por qué? Porque hay una parte que es muy legítima en todas las manifestaciones y todas las marchas. Tan es así que los estudiantes en la marcha del 20 de noviembre se preocuparon mucho por dejar fuera y desmarcarse de los grupos violentos. ¿Estás de acuerdo? Entonces, a esos les abres la puerta, ¿no? A esos que están indignados les abres la puerta, pero a los que te están quemando Palacio, los que te golpean, te avientan, a esos sí los tienes que detener y exhibir, con toda la ley y todos los derechos humanos y lo que tú quieras, pero sí tienes que aplicar ahí el Estado de Derecho. Pero no lo han hecho. Fíjate, estos se mueven en la impunidad. Y hay que decir también, mira, estos que agarran cuando lo de la puerta de Palacio salieron a las pocas horas, pero también hay que ver que quienes modificaron esta ley en la Ciudad de México, los perredistas, para dejar una ley blandita, que era muy distinta cuando gobernaba López Obrador, justamente para entonces, en ese momento sí castigar el vandalismo y la agitación. Hoy les interesa tener una Ciudad de México a la que poder incendiar sin problema alguno.
Entonces estos salen a las pocas horas. ¿Cuál es el mensaje que se está mandando con esto? Pues que en realidad hay puerta libre para hacer este y otros actos vandálicos. Yo ahí coincido con Pablo, si no hay mano dura contra estos que están en la agitación, la gente se cansa y de momento todos los que han provocado la agitación salen a las cuantas horas libres y en total impunidad. Estás diciendo, Guillermo, un aspecto del problema. Nosotros hemos dado cuenta aquí en estos micrófonos de que en Acapulco la crisis de estas pasadas vacaciones fue tan grave para el sector económico que hoteleros, taxistas, empleados de restaurantes y trabajadores de los servicios turísticos en general anunciaron: si no nos dan garantías, nosotros estamos dispuestos a comenzar a dárnoslas a nosotros mismos. Se me hace gravísimo que en un momento dado la sociedad afectada por un problema comience a tomarse la justicia por propia mano. Eso se llama estado fallido, que ya lo hay, ¿eh? El estado fallido prevalece en varios lugares, Michoacán, en buena medida Tamaulipas, Guerrero y en ciertas partes de Chiapas, pero eso es la justicia por propia mano, que ya es una descomposición social atroz, terrible. Pero claro, ¿esto qué significa? El vacío de autoridad, el hartazgo social y la gente queriendo tomar justicia por propia mano. La señal cara al extranjero y localmente es muy desesperanzadora. Sin duda alguna este es un drama y es donde la gente sí quisiera ver a un presidente con mano dura. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que lo que este gobierno y muchos otros lo que quieren es quedar bien con Dios y con el diablo cara al mercado de los votos. Y esto no es posible. Se tiene que tomar partido cara al Estado de Derecho y a la aplicación de la ley. Fíjate, el lunes decía el gobernador del estado de Jalisco, cuando lo interrumpieron los muchachos de la UDG con los queremos vivos, y sí, vivos se los llevaron, vivos los queremos de regreso. Hay una cuestión. El gobernador dijo algo que me llamó la atención. Dice: protestas sí, garantizo el derecho a la protesta, pero propuestas también. Díganme, vámonos sentando para decirnos por dónde nos vamos, hacia dónde quieren que caminemos para que estos problemas se resuelvan. Porque en apariencia Ayotzinapa está lejos, igual está lejos de Guadalajara. Sí, pero aquí tuvimos un San Juan de Dios hace poquito. Efectivamente, o sea, este es un foco, pero es que hay varios focos en el país. O sea, esto es lo que hay que entender. Buscar hoy circunscribir toda Ayotzinapa no deja de ser una línea discursiva, pero hay muchos focos en el país y se va a ir agitando más, ¿eh? Yo no quiero ser aquí ave de mal agüero, pero efectivamente la polarización viene en aumento. Lo decíamos hace un momento, es un país con muchas carencias económicas, un país muy polarizado y buena parte de la sociedad que dice no tengo nada que perder. Y es a lo que están apostando. Y agitar eso es relativamente fácil, porque ante una clase política que no tiene buena reputación, ante personas que no tienen lo más mínimo indispensable para vivir, pues efectivamente esta vertiente de tomar la calle se vuelve atractiva, porque no hay nada que perder. Y eso es un riesgo, un riesgo para las instituciones, un riesgo no solamente para la figura del presidente Peña Nieto, sino para las instituciones en su conjunto. Instituciones, por cierto, fallidas. Vamos a hacer una pausa, es muy breve, esto es cara a cara. Regresamos.